Hola, ¿qué más amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal de drones baratos caseros. Voy a comenzar también a hacer videos de controladora de vuelos que vayan saliendo en el mercado y darles a ustedes una explicación muy general de cómo son sus conexiones y cómo funcionan y sus generalidades, especificaciones técnicas y también verla y mostrárselas a ustedes bajo el microscopio digital para que comprobemos su calidad y la calidad de las soldaduras con la cual fue hecha. Así que esta es la Furious FPV, la nueva versión. Hay una versión que ya salió hace ya un buen rato y es la versión Fortini F4. Esta es la versión Fortini F4 con OSD y es una controladora de vuelo muy curiosa. Vamos a ver qué viene dentro del paquete. Les recomiendo también descargar el PDF. Así que tenemos en esta cajita la controladora de vuelo, un pequeño instructivo en donde podemos ver básicamente una descripción muy general de la controladora, que ahorita se las estaré mencionando cuando se las muestre en más detalle, puntos de conexión y dos ejemplos de cómo conectar un receptor. Y lo interesante de esta controladora de vuelo es la forma. Es una controladora que no viene completamente cuadrada como viene la mayoría de las demás controladoras, sino que tiene un diseño muy peculiar. Así que pueden ver su diseño muy peculiar, pareciera que fuera un pequeño droncito. Y lo interesante de este diseño, que muy seguramente le permite reducir peso, según la ficha técnica su peso es de únicamente 6.3 gramos. Y abajo en la descripción voy a dejar otras controladoras de vuelo y también voy a anexar el peso de cada una de ellas para que ustedes la puedan comparar con respecto a esta. Y lo interesante de esta controladora de vuelo, lo cual la hace muy fácil de hacer sus conexiones, es de que tiene como una lógica. Generalmente en los drones, en la parte frontal va la cámara FPV, por tanto los puntos de conexión de la cámara FPV, que ahorita se los voy a explicar en más detalle, están en la parte frontal. En la parte trasera ponemos nosotros nuestro transmisor de video, así que en la parte trasera están los puntos de conexión para el VTX, los puntos de conexión para el receptor están aquí a este lado, al lado izquierdo, y nosotros en esta controladora de vuelo tenemos dos opciones para lo que es las conexiones de los ESCs. Aquí viene un punto muy importante. Esta controladora de vuelo yo estaba pensando utilizarla con el montaje que voy a hacer de mi arma TAN TI. Sin embargo, como el espacio que tengo aquí no es que sea tan grande y voy a utilizar también una Cadex Turtle, la cual también me va a ocupar espacio, decidí no utilizar esta controladora de vuelo para ese montaje. Y la razón es la siguiente, y es que esta controladora de vuelo no es todo en uno. Por tanto, es indispensable utilizar otra placa adicional, ya sea una PDB o utilizar una placa de ESC 4 en 1 en donde la batería vaya conectada. Así que si nosotros vamos a utilizar una 4 en 1, en la parte de atrás vamos a encontrar 4 puntos de conexión para soldar los cables que tienen que ver con el 4 en 1 y la tierra. Y si no vamos a utilizar una 4 en 1, pues es indispensable que utilicemos una PDB. Pues en cada uno de estos brazos, en la parte interna, tenemos lo que son las conexiones para los 4 motores. Así que miremosla en más detalle para explicarles a ustedes exactamente dónde se conecta cada cosa. Y otro dato muy importante que tiene que ver con un jumper que tiene aquí en la parte de atrás, que por defecto está aquí soldado. De pronto ustedes no alcanzan a ver aquí, está soldado para que la cámara FPV que utilicemos sea alimentada con el mismo voltaje de alimentación de nuestra batería. Esta controladora de vuelo soporta baterías hasta 6S, así que deben tener mucho cuidado con eso, ya que muy seguramente la cámara FPV que utilicemos no soporte baterías 6S. Así que este jumper que está aquí se debe cambiar al otro punto para poder alimentar con 5 voltios que tiene esta controladora. También un BEC de 5 voltios con filtro LC que soporta hasta 2 amperios. Así que ahí en pantalla voy a poner la versión anterior que no traía USB, es decir, no traía este chip. Pues básicamente no nos permitía ver qué estaba sucediendo a través de la cámara FPV. Esta versión que sí trae USB, además de eso, nos permite realizar todas las configuraciones que hacemos en Betaflight a través de nuestro control remoto. Y además de eso, esta versión nos permite, si nosotros estamos utilizando por ejemplo una RunCam Split, controlar las opciones de configuración del OSD de la cámara FPV si es una RunCam como tal. ¿Y cómo hacemos eso? Pues muy fácil y muy sencillo. Primero, muy importante lo que tiene que ver con la controladora de vuelo. Esta pequeña soldadura que están viendo aquí, la cual está teniendo la controladora al revés, que está al lado derecho, tiene el jumper de tal forma que la cámara FPV va a ser alimentada con el voltaje de la batería.
Así que si su cámara FPV no soporta altos voltajes, deben pasar este jumper, desoldar este punto y pasarlo a este otro lado donde dice 5 volts. Ya podemos nosotros conectar nuestra cámara, y si es una Runcam Split o una Runcam en general, mucho más fácil, ya que a través de este punto central que estoy señalando aquí es el punto de conexión del OSD o del control de nuestra cámara FPV. En la parte encima, generalmente en todas esas controladoras es muy común encontrar que el pad, que es completamente cuadrado, pueden ver que hay unos pads redondos y unos cuadrados. Estos pads cuadrados son el punto de conexión tierra, así que nuestra cámara FPV iría tierra, voltaje de alimentación para la cámara FPV 5 voltios o por defecto el voltaje de la batería, y en este punto conectamos lo que es la señal que sale de la cámara y entra a esta controladora para pasar por el OSD. Y para conectar el transmisor de video es muy fácil también. Aquí en la parte de abajo tenemos encuadrado la tierra para el BTX, punto de alimentación VBAC. Este sí ya va a recibir todo el voltaje de alimentación de la batería, así que es muy importante que el transmisor de video que ustedes utilicen sea compatible con la batería que ustedes van a utilizar. Y luego en este pad que está más a la derecha sale el video con la información en pantalla del OSD hacia el transmisor de video. Y además de eso, si ustedes tienen un transmisor de video de esos inteligentes que manejan Smart Audio, en la parte de atrás vamos a hacer las conexiones que tienen que ver con el Smart Audio. Así que tenemos un punto de conexión adicional de tierra, y en este punto central que estoy señalando aquí, el cual corresponde a TX4 o la salida UART4, vamos a configurar lo que tiene que ver con el Smart Audio para cambiar las frecuencias, las bandas, las potencias a través de nuestro control remoto. Así que por eso es que esta controladora de vuelo está muy completa, todo es muy fácil de soldar. Sin embargo, yo creo que es más utilizable o más recomendable para los drones que son de carreras, digamos, con los cuales vamos a utilizar una 4 en 1, ya que si nosotros vamos a montar un dron de freestyle, que generalmente no utilizamos 4 en 1, sino que ponemos los ESCs en los brazos, en ese caso la controladora ideal sería una controladora que sea todo en uno, que ya venga con el sistema de potencia o la PDB incluida. Así que continuemos. Para realizar las soldaduras del receptor también es en la parte superior, así que como es más común utilizar los receptores que son FrSky, si nosotros fuéramos a conectar por ejemplo un receptor que maneja S-Bus y además de eso maneja telemetría a través del S-Port, las conexiones para un receptor tipo FrSky son muy fáciles, así que en este pin que estoy señalando, básicamente, al igual como pueden ver en la gráfica que está al lado, ponemos o conectamos lo que es el S-Port o Smart Port a través del UART6. Luego el siguiente pin de conexión o pad redondo de conexión es para S-Bus a través del RX3. En la parte central vamos a ver el punto de conexión TX3, que este no lo vamos a utilizar para un receptor FrSky. Luego pasamos al pin de alimentación de 5 voltios para nuestro receptor, el cual está filtrado también, y finalizamos con punto de conexión de tierra, que obviamente debemos tener un punto de conexión tierra, 5 voltios S-Bus y Smart Port para lo que es la telemetría. Ya si vamos a manejar por ejemplo un receptor que maneje o que sea FreeSky, podemos hacer la conexión ya sea a través de RX3, y si vemos que tenemos problemas, que no llega la señal, muy posiblemente a través del Betaflight tenemos la opción de deshabilitar la inversión, o si no, mucho más fácil, simplemente conectamos la señal de recepción del FlySky al UART1, el cual es accesible a través de estos dos pines que estoy señalando. El que está más a la derecha es RX1, es decir, receptor UART1, y el TX1 ya no se utiliza únicamente para los receptores, necesitamos es un puerto de recepción. Así que lo más fácil sería conectar un receptor que sea FlySky en el UART1, y aquí mismo, aquí en la parte superior también nuevamente tenemos puntos de conexión de alimentación para receptor. Si lo vamos a conectar por este lado, tierra, que es el cuadrado, 5 voltios. Este del centro, como ya les mencioné, nos sirve para hacer el control USD de nuestra cámara FPV, este que está más en el centro, y nuevamente TX1
y RX1. Así que en este punto ya les expliqué cómo conectar la cámara FPV en la parte superior, conectar un receptor FlySky, conectar un receptor que maneje S-Bus, conectar en la parte inferior el transmisor de video con Sport, conectar en la parte inferior el transmisor de video y además por debajo tenemos el punto de conexión para Smart Audio. Y que nos falta aquí, básicamente alimentar la controladora de vuelo, que aquí en estos dos puntos es que nosotros vamos a subir el voltaje de alimentación de la tarjeta 4 en 1 o de la PDB que estemos utilizando. Así que en este punto está batería menos, es decir, el negativo de la batería, y batería más, que a través de aquí suben o pueden subir hasta 6S. Y esto que está viendo aquí, esto que es bien grande, está el punto de regulación o el BEC de 5 voltios. Esta controladora como tal utiliza un giroscopio que puede manejar hasta 32K. Más precisamente utiliza el giroscopio del fabricante Inversense, el ISM 20602, a diferencia de otros controladores de vuelo. Por ejemplo, el Mamba, el nuevo Mamba que está muy de moda, el F4, maneja el MPU 6000, el DJS F4 maneja el MPU 6000 y los Holybro KQT F4 manejan el ICM 20689. Así que abajo en la descripción también les dejaré esas controladoras de vuelo para que ustedes vean esas especificaciones en específico, en los cuales básicamente los cambios son en qué tipo de giroscopio se utiliza, ya que todas son F4 que también pueden manejar frecuencias de refrescado de hasta 32K. Ahora, ¿qué falta? Falta conectar el buzzer. Así que aquí donde estoy señalando, en el punto de conexión más interno está el buzzer más, el buzzer menos, y ahora falta conectar los ESCs. Y esto lo podemos ver. Uno, si vamos a utilizar ESCs independientes, aquí en este punto que estoy señalando está el más cuadrado, que es la tierra, y el ESC del motor 2. En este punto, en el punto redondo, ESC 4 y la tierra en el punto cuadrado, la parte de abajo, punto cuadrado la tierra, y en el punto redondo motor 3, y en el punto cuadrado tierra, y en el redondo ESC1. Si nuestra 4 en 1 tiene un sensor de corriente, pues simplemente subimos la tierra y el punto de conexión, este redondo es el punto de conexión para el sensor de corriente, y conector USB para hacer las programaciones. Y si volteamos nuevamente vamos a encontrar más puntos de conexión que no he mencionado. Muy importante, estos 4 que están aquí son para hacer puntos de conexión nuevamente hacia los ESCs. Así que el cuadrado es la tierra, que podemos subir en el mismo orden como está nuestro ESC 4 en 1, tierra, motor 1, motor 2, motor 3 y motor 4. Aquí está el jumper que les mencioné para alimentar o decidir qué voltaje de alimentación vamos a utilizar para nuestra cámara FPV. Así como viene por defecto, se va a alimentar con el voltaje de alimentación de la batería. Así que si le ponemos una batería 6S, podríamos estar quemando nuestra cámara FPV. Así que hay que tener en cuenta eso, pasar de soldar este punto, ponerlo a este punto hacia 5 voltios si nuestra cámara FPV no soporta 6S. Luego a este otro lado, en la parte inferior, tenemos más puntos de conexión, de abajo hacia arriba, tierra, luego TX6, RX6, RX5 y un punto de 5 voltios. Y aquí en la parte inferior ya les había mencionado acerca de estos puntos de conexión que nos facilita conectar el Smart Audio al transmisor de video. Así que tenemos tierra, TX4 y voltaje de alimentación, en este caso un punto de salida de 5 voltios en el caso de que no vamos a utilizar el voltaje de alimentación VCC que está aquí. Así que por eso es muy importante y se recomienda bastante en esta controladora de vuelo de que si ustedes, como ella soporta hasta 6S, los componentes que ustedes utilicen deben soportar también 6S, o si no, utilizar los puntos de conexión correctamente de 5 voltios. Y también hay otros puntos de conexión que están jumpeados. El más importante es este que estoy señalando aquí, ya que este decide con qué voltaje de alimentación vamos a alimentar nuestro receptor. Por defecto, con el punto al lado derecho vamos a alimentar el receptor con 5 voltios. Si lo pongo al lado izquierdo, lo alimentamos con 3.3 voltios. Ahora, otro dato adicional que nos habla la ficha técnica es de que si nosotros vamos a utilizar lo que es el UART6 sin inversión,
nosotros podríamos también retirar este integrado en particular que estoy señalando. Sin embargo, muy seguramente si vamos a utilizar el UART6 con un control remoto con un receptor FrSky, el cual es invertido, pues simplemente no lo vamos a retirar y vamos a utilizar eso directamente. Bueno, aquí quiero corregir un pequeño punto y tiene que ver con este punto de conexión que está en la parte de arriba con este jumper que ya viene soldado. Así tal cual como viene soldado, nuestra cámara FPV estaría viendo el voltaje que conectamos a nuestra batería a través de B más positivo, y si nosotros lo ponemos a este otro lado, estaría viendo los 5 voltios que nuestro BTX tuviera como de salida. Es decir, si nosotros en este punto de conexión que está aquí, en este específico que estoy señalando, que es el más a la izquierda, yo pongo aquí y mido continuidad en este punto de aquí y mido aquí en 5 voltios, básicamente me marca continuidad. Es decir, esto nos permite a nosotros alimentar, si nosotros no quisiéramos alimentar nuestra cámara FPV a través del voltaje de la batería, alimentarlo a través del regulador de 5 voltios que viene en nuestro BTX. Así que la salida de 5 voltios se pone en este punto. Recuerden que en el centro tenemos un TX4 para controlar el BTX y luego una tierra que son los cuadrados. Así que este punto que está aquí hace continuidad con este punto que está aquí. Así que los 5 voltios de nuestro regulador de 5 voltios del BTX van a atravesar todo esto y llegar hasta arriba, y luego ahí sí, si nosotros volteamos, estaría saliendo esos 5 voltios a través de este punto en particular. Así que ese es el paréntesis que quería hacer aquí rápidamente